Estamos de regreso aquí en Ahora por la Mañana a través de ATV 35, televisión abierta y de 14 TV. Recuerda el canal de YouTube, Ahora TV 35. Suscríbase al canal, active la campanita y así va a poder ver esta entrevista más adelante también podrá verla, ¿no?, en nuestro canal de YouTube. Y en este momento estaremos conversando con un politólogo internacionalista donde nos va a hablar sobre lo que está aconteciendo actualmente con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Entonces vamos a ver cuáles son las expectativas, ya las medidas que Donald Trump ha tomado y vamos a ver de qué manera esto puede repercutir a nivel mundial. Estaremos conversando con Juan González. Buenos días, Juan, ¿cómo te sientes? Un honor, Daniel. Para Aquí mí estamos. es un honor. Gracias por la invitación. Mire, ya el lunes se inició lo que fue la juramentación de Donald Trump. Ya desde antes había una serie de medidas que él pensaba tomar, pero ya hay medidas incluso ejecutivas que se han tomado y quisiera saber de qué manera esto puede impactar al mundo. Bueno, realmente Estados Unidos es la principal potencia del mundo y en ese sentido las medidas que toma el presidente de los Estados Unidos tienen un impacto sobre el resto de los países. Y ya, por ejemplo, en el discurso esbozó una serie de líneas programáticas, especialmente enfocado en el ámbito de la lucha contra la inmigración. En el ámbito de la seguridad se enfocó en el tema de los carteles, anunció que va a declarar los carteles como organizaciones terroristas, lo que implica que Estados Unidos tenga que emplearse a fondo para poder combatir estas organizaciones que tienen una característica muy distinta a las organizaciones radicales que mayormente conocemos las organizaciones radicales islámicas, pero hay inmensidades, o sea, una cantidad importante de organizaciones, por ejemplo, en Occidente, reconocidas organizaciones como el Ejército Independentista Irlandés, el IRA, o el Grupo ETA en España, que llevaron a cabo acciones terroristas, pero que tenían objetivos políticos muy específicos y regularmente estas organizaciones recibían financiamiento y apoyo de otras organizaciones o de países. Pero en el caso de los carteles tienen una particularidad y es que los carteles, al llevar a cabo actividades ilícitas, tienen una cantidad importante de recursos y además operan dentro del territorio de los Estados Unidos, por lo que será un desafío para la administración Trump combatir los carteles bajo el esquema de organizaciones terroristas. En el aspecto, por ejemplo, de la inmigración, he visto que ya se han tomado algunas medidas donde él ha dado como luz verde para que puedan entrar a lo que es las escuelas, los colegios y las iglesias. ¿Esto pudiese contrarrestar con la Constitución o no habría ningún tipo de inconveniente de que se pudiese producir, sobre todo cuando ya el Joe Biden había tomado otras medidas anteriormente? No, sin lugar a duda que aquí estamos observando sobre todo acciones que van contra las leyes y la Constitución de los Estados Unidos. Un ejemplo de esto es que emitió una orden ejecutiva para desconocer la nacionalidad de los que nazcan en territorio estadounidense, que sean hijos de indocumentados. La decimocuarta enmienda es una enmienda que reconoce y que luego la Constitución a principios del siglo XX remarcó ese reconocimiento de que los que nacen en Estados Unidos sin importar que sus padres estén indocumentados son estadounidenses. Entonces ahora esta orden ejecutiva es contraria a la Constitución y a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, pero ya hay organizaciones civiles que han sometido un recurso de inconstitucionalidad contra esta orden ejecutiva. Y así va a ocurrir con otras decisiones que, como bien expresa, vulneran la Constitución y las leyes en los Estados Unidos. Los procesos de deportaciones deben cumplir con un protocolo en el ámbito de lo que es respeto a los derechos humanos y que Estados Unidos, como la principal potencia del mundo y sobre todo
que ha sido un país que ha promovido lo que es la protección de los derechos humanos y es uno de los países donde el Estado de Derecho históricamente ha sido más fuerte. Por tal motivo, ahí vamos a ver todo un conjunto de acciones en los tribunales y los distintos poderes se espera que ejerzan los pesos y contrapesos que le corresponden frente a la vulneración de los derechos fundamentales cuando ocurran en el contexto de lo que es la política migratoria que está implementando la administración Trump. Lo escuché decir como que Estados Unidos no necesita América Latina, que nosotros lo necesitamos mucho más. O sea, de acuerdo a cómo gira el mundo actualmente, ¿cómo se tomarían estas palabras de Donald Trump? ¿Es cierto? ¿Estados Unidos no necesita de América Latina? Bueno, es una expresión que el presidente Trump utiliza, pero en realidad Estados Unidos necesita de América Latina porque es, vamos a decir, la zona de seguridad, o sea, especialmente el Caribe, ¿no? Es parte de su zona de seguridad y además América Latina es el vecindario más cercano que tiene Estados Unidos y que tiene una cantidad inmensa de recursos naturales, además de que es un mercado muy importante para Estados Unidos, donde la mayoría de países tienen déficit comercial. Por ejemplo, en el caso de los países de Centroamérica, la mayoría tienen déficit comercial, incluyendo a la República Dominicana. Es decir, que son mercados importantes para Estados Unidos. Además de la mano de obra, porque los inmigrantes, independientemente de que la política migratoria, los países tienen que tener control y regularla, pero también un país como Estados Unidos necesita de los inmigrantes. Esa expresión de Trump realmente no corresponde a la realidad. De hecho, vamos a ver una mayor acción, o sea, en esta gestión de Trump vamos a ver lo contrario que en gestiones anteriores, y es que va a haber una mayor atención a América Latina porque la presencia de China en la región ha aumentado en las últimas décadas y esto, sin lugar a dudas, que preocupa. Y con Marco Rubio, que es secretario de Estado, ¿no? De ascendencia, a los Estados Unidos. Exactamente, latinoamericana. Sí, que preocupa a los Estados Unidos. Por ejemplo, China está desarrollando el corredor bioceánico central, que conectará el puerto de Chancay, que ya fue inaugurado, un puerto en Perú, fue inaugurado por el presidente Xi Jinping en noviembre, y este puerto tiene es parte de un proyecto en el marco del cinturón, de la iniciativa del cinturón y la ruta de la seda, y va a conectar con el puerto de Santos en Brasil. Es decir, que China busca conectar a través de vía terrestre dos importantes puertos, y esto va a fortalecer el comercio entre América del Sur y todo el sudeste asiático. En el aspecto del Canal de Panamá, o sea, cuando escuchamos a Donald Trump decir que va a recuperar el Canal de Panamá porque ellos no se lo cedieron a China, pero además de eso, hablar incluso hasta de Groenlandia, hasta de ocuparla, o sea, ¿qué tan fácil, o de cambiar el nombre al Golfo de México? O sea, ¿qué tan fácil se pudiese decir que se puedan producir estas medidas, sobre todo cuando él ha dicho de que va a pacificar el mundo, pero para lograr estas cosas no creo que a nivel de paz se pueda lograr? Trump tiene un enfoque, bueno, en el discurso lo dejó plasmado. Trump piensa o intenta restablecer un orden unipolar. Ese orden unipolar que surgió tras la caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior disolución de la Unión Soviética en 1991, en el cual Estados Unidos quedó como la única superpotencia en el mundo. Entonces, la mentalidad de Trump y de algunos de sus asesores es que Estados Unidos puede
volver a ese punto. Sin embargo, el mundo ha cambiado en los últimos lustros y esto naturalmente que no es igual. Usar la fuerza para ocupar territorio o para tomar el control de una infraestructura, incluso va en contra de los principios y valores que Estados Unidos ha promovido, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, un mundo basado en reglas, basado en el derecho internacional, y actuar en contra de estos valores afecta la legitimidad y por lo tanto Estados Unidos va a perder influencia en el mundo si el presidente Trump lleva a cabo este tipo de acción. ¿Cuáles condiciones pudiesen requerir o pudiesen tener algún tipo de un país o para llamarse potencia? O sea, lógicamente tomando en cuenta lo de unipolar, multipolarias. Bueno, los elementos esenciales para uno considerar una potencia es que tenga poder militar, en principio. Poder militar, poder económico, innovación y desarrollo tecnológico, de igual manera que tenga una capacidad de influir en el ámbito cultural e ideológico y además que tenga factores demográficos y también factores geográficos. Esos son elementos que permiten que se pueda considerar un país como una potencia. ¿Pudiese beneficiar o perjudicar a la República Dominicana la llegada de Donald Trump al poder nuevamente? Sobre todo porque algunas veces uno no sabe las medidas que Donald Trump va a tomar. Bueno, como bien lo expresa Wilson, todo va a depender de las medidas que tome. En principio, percibimos que la llegada de Trump va a beneficiar a la República Dominicana. De hecho, ha nominado una embajadora, a Lía Francis Campos, y esto es una evidencia de que se proyecta que haya una relación más armoniosa entre Estados Unidos y el país. O sea, porque el hecho de que se envíe un jefe de misión, un embajador jefe de misión, en el ámbito diplomático es una cortesía, es un respeto hacia un país aliado o amigo. Entonces, en ese contexto lo vemos de esa manera. Ahora bien, todo va a depender, como bien lo expresa, de las medidas que pueda tomar y cómo esta medida, por ejemplo, en el ámbito migratorio, hay que destacar que República Dominicana tiene una diáspora que en Estados Unidos ronda más o menos los 2.7, 2.8 millones. Y hay... legales. Bueno, exacto. Entonces... hay que ponerlo de la vuelta ahí. Hay que ver esa parte, cómo esto, porque hay que destacar que las personas que están en Estados Unidos, que aunque estén indocumentados, están trabajando y envían remesa a la República Dominicana y eso es positivo para el país. Entonces, todo eso son elementos que hay que ver ya cómo estas medidas que ha anunciado van a tener su impacto. Pero en sentido amplio, como he señalado, se percibe que las relaciones serán armoniosas y beneficiosas para la República Dominicana. En el aspecto, por ejemplo, del cese de la guerra, la tregua entre Israel y Gaza, ¿esto es un éxito de Biden o un éxito de Donald Trump? Pudiéramos decir que fue una responsabilidad compartida, aunque más de la administración Biden, porque habían estado haciendo las gestiones para el cese al fuego. Pero también hay que decir que algunos de los miembros del equipo de Trump también participaron en esas acciones. Así que es un éxito compartido, tanto de la saliente administración como de la entrante. En el aspecto, por ejemplo, de Rusia y Ucrania, recuerdo que en algún momento de campaña Donald Trump decía que Zelensky estaba utilizando a Estados Unidos como una alcancía, ¿no? De que iba solamente a recoger, pero luego después lo vi que se reunió con él. Entonces, según su experiencia, ¿qué usted cree que pueda pasar entre el asunto de Rusia, Ucrania y el cese de la guerra? Porque vi que atacó recientemente, según Rusia, bueno, que con drones ucranianos se atacó una base ahí militar y eso. Bueno, el conflicto entre Rusia y Ucrania es un conflicto que
tiene muchos intereses y principalmente de los países de Europa. Vamos a decir que Estados Unidos quizás tenga mucho menos intereses que Europa en Ucrania. Ahora, Europa, los países de la Unión Europea son aliados estratégicos de Estados Unidos y Estados Unidos tiene que tomar en cuenta esa variable. O sea, si Estados Unidos lleva a cabo o promueve una negociación entre Rusia y Ucrania y esa negociación afecta a Ucrania, esto naturalmente que puede repercutir en Europa y afectar las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, la mediación debe ser lo más equilibrada posible, de manera que no se perciba que Ucrania en este conflicto ha salido derrotada. Bueno, nos decían que quien desarrollara el 5G, quien tuviese un desarrollo más rápido de la inteligencia artificial, de cierta forma iba a controlar el mundo. ¿Quién lleva la delantera en este momento con el desarrollo del 5G, de la inteligencia artificial, de Estados Unidos o China? En el caso de la red 5G, China logró un gran avance en ese aspecto. Ahora, con respecto a la inteligencia artificial, Estados Unidos tiene la delantera. De hecho, con la inteligencia artificial generativa, vemos que la mayoría de empresas que han podido avanzar en ese aspecto son estadounidenses hasta ahora. Claro, China ha tenido sus avances, pero Estados Unidos sigue teniendo la delantera. Además, controla la tecnología para el desarrollo de la inteligencia artificial, que justamente la administración Biden, hace unos días, a pocos días de su salida, emitió una serie de órdenes, varias órdenes ejecutivas destinadas a restringir la exportación de algunos componentes, especialmente a países como China, en el ámbito de la inteligencia artificial, para evitar que China pueda avanzar tan rápido frente a Estados Unidos. O sea, la estrategia que está utilizando Donald Trump, me imagino que va a ser el asunto de los aranceles contra China, ¿no? Sí, en el caso porque hay que destacar, China y Estados Unidos tienen una rivalidad. Y una rivalidad que, vamos a decir, la etiqueta es justamente Trump en su primera administración con la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017. Ahí en esa estrategia define a Rusia y a China como potencias revisionistas que amenazan los intereses de Estados Unidos. Un año después, en 2018, le declara la guerra comercial a China y en el 2019 la guerra tecnológica. Entonces, en ese contexto hay que destacar que la rivalidad entre China y Estados Unidos ha ido en aumento. Y esa rivalidad se centra en tres aspectos principalmente: en el ámbito comercial, en el ámbito tecnológico y en el ámbito de la defensa. Lo relativo a la defensa está más centrado a la zona del Indo-Pacífico por la soberanía de Taiwán. China reclama a Taiwán como parte de su territorio, pero Estados Unidos insiste en que Taiwán debe mantenerse como un territorio en una condición especial, que no es un Estado, o que Estados Unidos no lo reconoce, pero tampoco bajo el control o la soberanía de China. Esto por el tema de la navegación a través del estrecho de Taiwán, que es muy vital para Estados Unidos y para sus aliados como Japón o Corea del Sur. En el año 2018 se entablaron relaciones diplomáticas con China y se rompieron con Taiwán precisamente. Sí. Ahora, no solamente que se rompieron, sino que nosotros dejamos de reconocer a Taiwán como un Estado y lo reconocemos como parte inalienable del territorio de China. ¿Eso no afectó un poco las relaciones con Estados Unidos? ¿O de cierta forma esto le convino a la República Dominicana este rompimiento con Taiwán y hacer relaciones con China? Bueno, la decisión fue una decisión que se tomó y que la República Dominicana valoró como necesaria. Sin embargo, esa decisión sí trajo un roce diplomático con Estados Unidos, sobre todo porque justamente era la primera administración Trump y ya en ese momento Trump había iniciado la guerra comercial con China.
Entonces el contexto no ayudó. Porque otros países, por ejemplo Costa Rica, que lo hizo en el 2008, no tuvo la misma atención y la presión que recibió la República Dominicana cuando estableció relaciones con China en el 2018. Qué bien. Bueno, muy agradecido, Juan González, de que usted se haya levantado tempranito en el día de hoy y haya venido aquí a, bueno, a informar a la gente, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre, de cierta forma, sobre lo que pueda pasar, lo que no pase, sobre todo cuando había muchos latinos que querían que Trump llegara al poder, pero parece que después que Trump llegó, como que ahora que ellos están como echando para atrás, porque vi inclusive estas manifestaciones que estaban haciendo en Estados Unidos. Han cambiado de parecer. Han cambiado de parecer. Bueno, pues muchas gracias. Wilson, para mí es un honor compartir en este prestigioso programa y quedo a las órdenes. Así es, así es. Bueno, muy agradecido. Vamos a la pausa, regresamos en breve con mucho más del contenido de Ahora por la Mañana a través de ATV 35, Televisión Abierta y de 14 TV. No se despegue.